integrar una función, ¿sí? Vamos a hacer lo que se llama un estudio analítico. En principio vamos a arrancar con el ejercicio número 9, que lo que nos dice, bueno, nos da una gráfica en la cual está representada la derivada de una función. ¿Sí? Así como ven, la gráfica es una parábola, ¿sí? Nos dan los cortes con el eje de las abscisas, que son menos 1 y 1. ¿Sí? Acá tenemos el origen. Y nos dan distintas alternativas. ¿Sí? Nos dicen lo siguiente. ¿Cuál puede ser f de x? Y nos dan distintas opciones. ¿Sí? Tenemos acá opción A, un poquito más grande. Tenemos opción B, que es una gráfica similar, pero con menos 1 y 1 por acá. Opción C, es la misma que la de la B, pero con signo opuesto. Tenemos opción D, que es una recta que pasa por el origen. Y tenemos otra recta, la opción E, que es la misma con signo cambiado. Bien. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar a estudiar el signo. O sea, lo que nos da es la derivada de f. ¿Sí? La derivada de f es lo que nos da. ¿Sí? Entonces nosotros, ¿qué es lo que nos interesa de la derivada en particular para estudiar la función en concreto? Si bien los valores que toma la derivada los podemos ver como que es la tangente de la función, el punto, etc., a nosotros lo que nos da más información de manera más rápida y la podemos interpretar de una manera más fácil es el signo de la derivada. ¿Sí? Eso es lo que nosotros podemos mirar y rápidamente vamos a sacar un montón de datos que nos van a ayudar a identificar cuál de todas estas gráficas que tenemos por acá es la que a nosotros nos sirve. ¿Sí? En principio nosotros vemos que el signo de esta derivada, lo primero que tenemos son dos raíces, ¿verdad? Si tenemos dos raíces quiere decir que esta función
¿Cuánto vale en ese punto? Si es la raíz, vale 0. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos cuando la derivada vale 0? Tenemos un posible candidato a máximo o a mínimo, ¿sí? Es lo que llamamos un punto crítico. Entonces, nosotros con ese dato ya podemos sacar un poco de información. Y luego lo que tenemos es que, bueno, hacia la derecha, hacia el más infinito, partiendo de 1, tenemos un signo positivo. Hacia la izquierda de menos 1, o sea, hacia el menos infinito, tenemos también signo positivo. Y en el medio, entre menos 1 y 1, tenemos un signo negativo. ¿Sí? Es decir, podemos menos 1, 1, acá tenemos los ceros de nuestra función, las raíces, acá es positiva, negativa y positiva, ¿sí? Cuadrado me parecería que fue, o no, bueno, que no sea cuadrado, pero sí parece una parábola. Entonces, si nosotros tenemos un cambio de signo, quiere decir que nuestra función, ¿sí? Esto es lo que nos va a dar datos sobre el crecimiento, ¿sí? La derivada es positiva, quiere decir que nuestra función está creciendo en ese intervalo, ¿sí? Entonces podemos sacar datos de crecimiento de f de x. ¿Sí? En esta zona del intervalo tenemos nuestra función creciente, ¿sí? Acá tenemos una zona donde no crece y acá empieza a decrecer. Esto nos indica que acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos por lo menos un máximo relativo. ¿Sí? Acá la función deja de crecer de nuevo y comienza a crecer. Entonces tenemos un mínimo relativo. ¿Sí? Esa es la información que podemos sacar simplemente mirando el signo de la derivada de nuestra función. Entonces, en principio, si nosotros sabemos que la función crece y vuelve a crecer, estas dos ya las tenemos descartadas. ¿Sí? Acá esta siempre crece y esta siempre decrece. Entonces, estas dos, ¿sí? que tienen crecimiento acá, esta siempre decrece, estas ya las podemos descartar todo. Plano. Y bueno, y estas sí ya tienen una forma parecida a la que nos traí. Podría ser esta o podría ser esta ya no, porque esta si se fijan, acá la derivada lo que tendríamos sería, si tenemos puntos críticos en menos 1 y 1, ¿sí? Acá la derivada daría 0, pero acá, como vemos, la función decrece, la función decrece, crece y decrece, que es lo contrario a lo que tenemos ya, ¿sí? La derivada va a quedar así. Entonces, esta también ya la descartamos. Entonces, la que vamos a tener que ver es cuál de estas dos es la que tenemos, ¿sí? Crece, decrece y crece. Cualquiera de las dos podría ser. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Y bueno, vamos a tener que mirar dónde es que se alcanzan esos máximos y mínimos relativos. Si se fijan, ¿sí? En menos 1 la función está creciendo y tenemos el máximo relativo que tenemos por acá en el medio entre 0 y menos 1, y acá el mínimo relativo está entre 0 y 1. Acá tenemos el máximo, acá decrece y acá vuelve a crecer, ¿sí? La derivada sería negativa acá, positiva acá y positiva acá, igual que aquello, pero el máximo está acá y el mínimo está acá, entre medio. Entonces va a ser esto. Tenemos el menos 1, la derivada se hace 0, el 1 también se hace 0. Acá la función decrece, quiere decir que la derivada es negativa, ¿sí? Acá, a partir de 1 empieza a crecer de nuevo, o sea que la derivada es positiva, y acá también está creciendo, ¿sí? O sea, nuestra función hace esto, que es exactamente lo que tenemos ahí. Entonces podemos decir que es esta función la función B, ¿sí? Bien. Bueno, ahora sí, como les decía, vamos a pasar a utilizar todo el arsenal de herramientas que tenemos para poder estudiar funciones, y lo vamos a aplicar todo junto
para simplemente teniendo la expresión algebraica de la función, poder decir minuciosamente qué es lo que tenemos ahí, cómo se comporta en todos los sentidos hasta llegar a una representación gráfica de esa función. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer con un estudio analítico de una función. Que nos dice que es una recta x más 1 multiplicada por una exponencial. F de x es igual a x más 1 por e a la x. Bien. Primero que nada, vamos a ver la existencia de funciones. Tenemos un polinomio multiplicado por una exponencial. Esto existe para todos los reales, esto existe para todos los reales, los multiplico, también dominio de f, los reales. Para estudiar la paridad, vamos a ver qué pasa. De menos x va a ser igual a 1 menos x por e al menos x. Y esto es distinto, o sea, si yo digo, bueno, ¿cuánto me da menos f de x? Y esto es menos x menos 1 por e a la x, que es distinto de esto que está acá. Entonces sabemos que impar no es. Y respecto a la paridad, tampoco. Esto es distinto a f de x. Es distinto de f de x y es distinto de menos f de x. ¿Sí? Entonces, no es par y tampoco es impar. ¿Correcto? Bien. Eso resulta la paridad. Vamos a ver la continuidad. Dijimos que no tenemos ningún problema de existencia, entonces podemos estudiar la función en todo un intervalo y la vemos justamente como un producto de funciones que son continuas. ¿Sí? Un polinomio es continuo, la exponencial es continua, entonces f de x es continua en todos los reales. No tenemos problema. Para estudiar los cortes con los ejes, vamos a ver la manera del origen. F de 0 es igual a 0 más 1 por e a la 0, que esto es igual a 1. Entonces, 1 por 1, 1. ¿Sí? Bien. Y vamos a ver las raíces. Es decir, cuando f de x es nula. Por e a la x. Esto es mayor, esta parte de acá, e a la x es mayor que 0 para todo x. ¿Sí? Entonces, lo único que se puede anular es el otro factor que tengo de este lado. ¿Y cuándo se anula este factor? O sea, ¿esto va a ser igual a 0? Sí, solo sí. X más 1 es igual a 0. ¿Sí? Si se anula ese factor. ¿Y cuándo va a ser
es la única raíz que tiene mi función. ¿Bien? Correcto. Pasamos entonces al signo. Yo sé que mi función se anula en menos 1. Y yo sé que mi función es el producto de dos funciones. Entonces yo puedo estudiar el producto de los dos signos. Que es muy fácil. ¿Por qué? Porque va a ser el producto de una recta por una función que siempre es continua. E a la x es esto, siempre es continua. Siempre es positivo, perdón. Y mi función, el otro factor que voy a tomar como una función, aparte, se anula en menos 1, coeficiente principal positivo de este lado, negativo por acá. Entonces, f de x va a ser 0 por positivo es 0. Positivo por positivo me da positivo y negativo por positivo me da negativo. ¿Bien? Ese es el signo de mi función. Bien. Vamos a ver qué pasa con las ramas infinitas. Bien. Para las ramas infinitas, vamos a los límites de f de x cuando x tiende a más infinito o menos infinito. Cuando tiende a más infinito, tenemos que f de x va a ser igual a x más 1 por e a x. Esto tiende a más infinito, ¿sí? Y por acá tendemos a más infinito. Es decir, que este límite me da más infinito. Vamos a compararlo ahora entonces con x. F de x sobre x va a ser igual. Y acá yo puedo hacer la distributiva, ¿verdad? Límite de x por e a la x sobre x más e a la x sobre x. ¿Sí? Acá, por órdenes, yo ya sé, o lo puedo elevar, yo sé que esta función tiende a más infinito de este lado. Y acá, x y x se me van, más infinito. Entonces esto es igual a más infinito. Bien, sabiendo que es más infinito, no tengo asíntota, pero tengo dirección asintótica paralela al eje de y. Bien, ¿qué pasa en menos infinito? X más 1 por e a la x. Acá va a tender a 0, pero acá va a tender a menos infinito. Muy bien, ¿qué podemos hacer con esto? Y podemos decir que esto es igual de más 1 sobre e a la menos x. ¿Correcto? Y ahí yo sé que esto va a tender a más infinito y esto va a tender a más infinito. ¿Verdad? Entonces puedo aplicar lógica. Tengo arriba, derivada me da 1. Y abajo me da menos e a la menos x. ¿Sí? Si hubiéramos dicho que por acá tiende a más infinito, entonces por acá va a tender a menos infinito. Es decir, este límite me da 0. Si me da 0, no tengo una asíntota, pero tengo una división asintótica paralela al eje x. ¿Sí? Bien. Eso respecto a las ramas finitas. Vamos a ver
Ahora los extremos. Extremos. Vamos con la derivada. F' de x va a ser igual a x más 1 por la x. Y acá, derivada. Voy a aplicar un producto de funciones derivada del producto. Tengo x más 1 por la x, ¿sí? La derivada de la x es la x, más la derivada de x más 1, que es 1, por e a la x. Entonces esto yo lo puedo juntar, hago factor común y me queda x más 2 por e a la x. ¿Sí? Esa es la derivada de f. ¿Cuándo se va a anular esto? Y bueno, si hoy se anulaba cuando x era menos 1, ahora se va a anular cuando x sea menos 2. ¿Sí? Menos 2. Y el signo, ya dijimos que me lo da la recta, y a la x siempre positivo. Entonces, si tengo una recta que se anula en menos 2 y tiene un coeficiente principal positivo, este va a ser el signo de la recta y por ende va a ser el signo también de la función de la derivada. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? Respecto a mi función. Bueno, que por acá vamos a tener un decrecimiento y por acá vamos a tener un crecimiento. Y en este punto entonces lo que vamos a tener es un mínimo. ¿Sí? Un mínimo que además va a ser absoluto, porque la función acá siempre decrece y acá siempre crece. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué pasa con la concavidad. F segunda de x va a ser igual a la derivada de x. Y aplicamos lo mismo, derivada del producto. Es decir, x más 1 más 2 por la derivada de x, que es e a la x, más la derivada de esta recta, que es 1, por e a la x, que queda acá. ¿Sí? Y acá otra vez, factor común, esto es igual a x más 3 por e a la x. Bien. Signo, me lo da la recta. Esto se anula cuando x es igual a menos 3. Entonces tenemos menos 3, coeficiente principal positivo. ¿Sí? Tenemos concavidad acá negativa, es una función convexa de este lado, y cóncava de este otro. ¿Sí? Eso respecto a la concavidad. Ya podemos entonces graficar. Tenemos que mi función se va a anular en menos 1. ¿Sí? Y dijimos que va a ser negativa de este lado, positiva de este otro. Tiene concavidad negativa por acá, positiva por acá. Tenemos una función decreciente. Entonces, dijimos que mi función va a ser por este lado. Será así. Dijimos que f de 0 me daba 1. ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasa del otro lado? Mi función de este lado es negativa. El lado creciente.
función, cambia la concavidad. ¿Sí? Entonces la función, vamos a dejarlo en corto. Esto crece. Dijimos que esta función ¿correcto? Tenemos el mínimo que va a fijar por ahí. Bien. Vamos a dejar este repartido por acá. ¿Sí? Con este ejercicio damos por terminado el repartido 5. ¿Sí? Tienen más ejercicios de aplicación. ¿Sí? Y esperamos sus dudas y consultas en el foro como siempre. Espero les haya sido de utilidad.